tal? Hola amigo, hola amiga. Que el Señor te bendiga en este día. Que el Señor esté bendiciendo todo lo que quiera darte en este día. Amén. Bienvenidos una vez más a nuestro canal del Ministerio Evangelístico de Restauración, Elim. ¿No es cierto? Gracias al Señor le damos porque a través de este canal nosotros podemos compartir la palabra del Señor. Podemos compartir un momento de reflexión contigo, que está allí del otro lado, quizás escuchándonos, oyéndonos y viéndonos a través de este canal, ¿no es cierto?, de YouTube. Así que le agradecemos al Señor. Bienvenidos una vez más, aquellos que no nos conocen o quizás a lo mejor se van sumando. Mi nombre es Pablo y pertenezco al Ministerio Evangelístico de Restauración Elim. Gracias a Dios le damos porque a través de esto, como decíamos, podemos nosotros compartir un poco de la palabra del Señor. Quizás hoy tú te encuentres en diferentes tipos de situaciones. Problemas en tu hogar, problemas en tu trabajo, con problemas aún en tu propia vida, ¿no es cierto? En lo cotidiano, en tu propia alma. Pero hoy Dios tiene una palabra para tu vida. Quizás hoy estés pensando que si Dios puede hablarte o quizás si Dios se ha olvidado de ti. No, Dios no se ha olvidado de ti. Él siempre está para ti en este momento. Lo único que tú tienes que hacer es entregarle el corazón para que el Señor se acerque a ti. Porque Él es el único que pide permiso para entrar a tu vida, ¿no es cierto? Él golpea para entrar, Él pide permiso para entrar. El diablo no, el diablo entra, quiere entrar. Si tú le dejas que el enemigo entre, él va a entrar y va a hacer estrago en tu vida. Y quizás hoy lo esté haciendo, quizás no te has dado cuenta y está haciendo estrago aún en tu propia vida. Quizás no sé qué problemas podrás tener, pero yo te animo a que en este día te acerques al Señor, te acerques a Dios y le creas, ¿no es cierto?, a Dios en su palabra. Dios tiene palabra para tu vida. Nosotros nos manejamos a través de la Biblia y aquí en la Biblia tenemos todo lo que el Señor quiere bendecirnos, darnos. Momentos de paz, momentos de tranquilidad para nuestra vida. Por eso te animamos nosotros y aquellos también que están en las iglesias y en este momento quizás también tú piensas en bajar los brazos o quizás a lo mejor piensas que el Señor todavía no contestó tu oración. Déjame decirte que el Señor está trabajando. El Señor está trabajando en tu propia vida y Él te va a bendecir en tiempo y forma. Él nunca llega tarde. Dios siempre está. Dios siempre está. Nosotros debemos de acercarnos a Él, dice la palabra, ¿no es cierto?, creyendo que Él está ahí en su vida. Por eso dice que aquí todo aquel que le crea, ¿no es cierto?, aquel que se acerque y le crea, Dios le dará vida eterna, ¿no es cierto? Por eso gracias al Señor le damos porque nosotros un día hemos creído en el Señor y aún así seguimos creyendo. Más allá de toda dificultad o todo problemas que aún nosotros podamos estar atravesando. Quizás como siervos del Señor, músicos que estamos en la iglesia al frente, todo lo que vamos a estar en este momento quizás pasando por alguna dificultad. Pero por eso nosotros de acá te animamos, porque nosotros también no estamos exentos de problemas. Nosotros no estamos exentos de dificultad o aún de propias enfermedades, porque así han pasado. Muchos siervos del Señor, aún en la palabra, en la Biblia, que dice, refleja en muchos donde muchos hombres del Señor han muerto aún, ¿no es cierto?, con enfermedades. Y ellos eran temibles por los ejércitos, por los reyes, por los reinos, porque en ellos vivía, ¿no es cierto?, la palabra del Señor. En ellos estaba el Señor sobre cada una de las vidas de ellos. Y aún así no estuvieron exentos de morir aún en enfermedades. Por eso nosotros te animamos a que sigas adelante, que bajes los brazos y siga esperando en el Señor, que el Señor hará. Espera solo en Él y Él hará, dice la palabra del Señor. Por eso nosotros seguimos confiando en Él. Nosotros esperamos en el Señor. Y el Señor nos va a dar la vida eterna. El Señor nos da la bendición. Por eso
Tú quieres ser bendecidos por el Señor, sigue adelante, no bajes los brazos. Tu bendición está cerca. La bendición tuya está a un paso más. Da un pasito más. El Señor quiere que des un paso más para que Él te pueda bendecir. Y quizás a lo mejor tú te preguntes también, están aquellos que se puedan preguntar, no creo que haya palabra para mi vida, porque yo en este momento no necesito a Dios. Déjame decirte que todos necesitamos del Señor, porque en su palabra dice así, que lejos del Señor nada podemos ser. Nada podremos hacer lejos de la presencia del Señor. Por eso el Señor hoy nos dice que nos acerquemos a Él para que Él nos pueda bendecir y Él se acercará a nosotros. Así que le agradezco al Señor Jesús por esta oportunidad. Y hoy te quiero compartir una porción bíblica, una pequeña reflexión que podamos nosotros compartir contigo. Que en este momento nosotros está en nuestra vida, en nuestro corazón, poder compartir, ¿no es cierto?, un pequeño mensaje, una pequeña reflexión. Quizás a lo mejor Dios pueda, a través de esta reflexión, tocar tu vida. Por eso el Señor dice que te llevaré al desierto y allí mismo te hablaré. Si nosotros, el Señor nos permitiera que nos llevaras aún a un propio desierto en nuestra vida, ¿qué significa el desierto para nosotros? Quizás tú te preguntes, ¿no es cierto?, ¿qué hay en el desierto? Hay soledad, hay lugares en donde nada está vivo, todo muere, porque es así, cuando no hay vida en un lugar, todo muere. No podemos, entonces así es el desierto. Y aún así quizás a lo mejor estemos pasando por ese desierto. El desierto, ¿qué significa? Problemas en nuestra vida, en toda nuestra vida cotidiana, quizás dificultades, aún a nuestra vida y a nuestro corazón, ¿no es cierto? Dice que el Señor nos llevará aún a ese lugar y allí nos hablará. Si el Señor quizás llega hoy con su palabra a un corazón que no necesita nada del Señor, porque lo tiene todo, tiene dinero, tiene salud, tiene bienestar social, puede tener aún a su propia familia en su propio hogar, puede tener aún todo el dinero de lo que desee en esta vida, ¿no es cierto? Que a muchos hoy Dios le da la oportunidad de poder hacerlo y de poder gozarlo. Pero déjame decirte una cosa, que eso no te va a llenar tu alma. Muchos son aquellos que tienen dinero, pero su alma está aún vacía. Pueden tenerlo todo a su alrededor, pero su alma se siente vacía. Pero igual así rehúsan de acercarse al Señor, porque para ellos lo tienen todo. Ya está, tenemos todo en esta vida. ¿Para qué lo quiero al Señor? Pero el Señor está para con nosotros. El Señor quiere bendecirte, te quiere acercarte a tu vida para poder bendecirte. Por eso hoy te quiero compartir una porción bíblica. Antes que nada, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la palabra del Señor, ¿no es cierto? Vamos a hablar de un varón importante en la Biblia, un varón que hoy, ese varón, ese hombre, esa persona, ese ser, hoy ha llegado a tu vida quizás, y este momento está golpeando tu corazón ahora. Pero déjame decirte, Él llegó aquí, vino, dejó la gloria, dejó el reino allí en los cielos para convertirse en hombre, para poder entendernos a nosotros. Nosotros somos hombres, somos carne, y el Señor se hizo carne. Amén. Y Él habitó entre nosotros. Él habitó entre nosotros. Pero Él trayendo un mensaje de esperanza. Y dice así la palabra en donde dice que el Señor iba por todas las aldeas caminando y dando palabra de vida, como quizás en este momento lo estamos haciendo nosotros. Quizás aún en nuestra propia comodidad, en nuestro hogar, podemos hacerlo a través de estos videos, a través de internet, que podemos compartir esta palabra con tu vida. Y hoy podemos llegar a tu hogar, desde nuestra comodidad aún de nuestro hogar. Pero también podemos llegar a muchos hogares, quizás que estén pasando luchas y problemas. Por eso nosotros te animamos siempre, que no bajemos y no bajes los brazos. Por eso el Señor dice que iba camino en toda la aldea, en todo Israel donde Él se movía, ¿no es cierto? Él iba caminando y proclamando el reino del Señor.
Dice, el reino del Señor se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. Y así proclamaba. Y dice que mucha gente lo seguía, cantidades, millares de gente lo seguían, multitudes grandes lo seguían a Jesús, porque Él daba palabra de vida. Y muchos a través de esa palabra se confortaban, quedaban contentos, quedaban gozosos, porque había alguien que podía hablar. Y quizás hoy estamos en este momento hablando, y quizás tú puedas sentir un poco de paz, puedas sentir un poco de que alguien esté pensando en ti, y ese alguien es Jesús, Jesús de Nazaret. Es aquel que en aquel momento caminaba entre las aldeas con sus 12 discípulos. Él caminaba y Él iba donde estaba la necesidad. Él se manejaba y Él andaba. Pero había muchos y muchas personas que lo seguían. Hombres grandes, ¿no es cierto? Mujeres, aún niños también se acercaron a Él para seguirle a Él. Muchos querían seguirle al Señor, pero muchos no querían dejar ni renunciar a su propia vida, ¿no es cierto? Que hoy lo que nos pide el Señor es eso, renunciar a nuestro propio tiempo para poder nosotros acercarnos, de seguirle a Él, al Señor, más allá de toda circunstancia, de poder hablar y de poder seguirle. Pero dice que el Señor allí estaba y Él se encontraba en un monte, ¿no es cierto?, gigante, en un lugar, en un monte. Y allí muchas personas se acercaron a Él, muchas personas. Dice que en esta historia hubo 5.000 hombres en el cual Dios de comer. Ahí donde dice la palabra en Mateo, ¿no es cierto? Dice alimentación de los 5.000. Pero no solamente fue contado solamente los hombres, pero no tenemos en cuenta que también había mujeres, ancianos y niños. Y más o menos se calcula que podrían haber visto de 30.000 o más personas. Y dice que allí hubo uno de los milagros más maravillosos que hubo, ¿no es cierto?, en ese momento sobre esta tierra. Y no hubo nunca más un milagro similar. Por eso dice que allí cuando el Señor dio el sermón del monte, el sermón de las bienaventuranzas, luego de dar palabra de vida, como lo hacemos hoy nosotros a través de este medio de comunicación que tenemos, que podamos tener la posibilidad de hacerlo, el Señor daba la palabra. Y muchos eran los que oían, pero eran pocos los que se sentían hacedores de la palabra. El Señor andaba por muchos lados y muchos se acercaban. Muchos eran sanados, otros no. Pero donde vamos a ir yendo es al milagro que hubo en aquel momento. Dice que el Señor, después de haber dado la palabra, dice que los quiso despedir a todos, ¿no es cierto? Despidiendo a la multitud. Y antes que despida a la multitud, le dijo a sus discípulos, nosotros debemos de bendecir al pueblo. Ya dimos una bendición de una palabra de vida eterna, una palabra que llene cada una de sus vidas. Pero también tenían que llenar, a veces también necesitamos del alimento. Dice su palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero también necesitamos el alimento para nuestra carne, para nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y es así donde se le acercó a los discípulos Jesús y le dijo, ustedes deberían darle de comer. Y allí Pedro, en el cual le contestó y le dijo, pero Señor, ¿dónde iremos a comprar? ¿Dónde vamos a comprar comida para tanta cantidad de gente? Quizás hoy nosotros nos preguntamos si el Señor existiera en estos tiempos, ¿no es cierto?, caminando sobre esta tierra. El Señor sabemos que existe porque existe en nuestros corazones, en nuestras vidas, porque Él ya resucitó al tercer día de entre los muertos. Pero por eso el Señor existe en nuestros corazones. Pero lo hablamos a través de lo visual, de lo que podemos ver, ¿no es cierto?, como en aquel tiempo. Quizás a lo mejor hoy le diría, ustedes deberían de darle de comer. Y quizás a lo mejor, ¿dónde iríamos? Quizás lo más fácil, alquilaríamos algún lunch o algo en algún lado para poder darle a tanta cantidad de gente. Pero ¿de dónde saldría ese dinero? Ellos no tenían tantos recursos en aquel momento. Pero en aquel momento el Señor hizo su milagro, en el cual dijo que aquí había un niño dadivoso, ¿no es cierto? Había un niño que tenía 5 panes y 2 pececillos, dice la palabra del Señor. Quizás no eran peces, eran pececillos, pequeños. Pero aún así el Señor los bendijo
y se lo dio a la gran multitud. Y ellos, ahí donde hubo haber bendecido los alimentos, dice que allí se originó el milagro y Dios le dio de comer a todas aquellas personas. Quizás tú te preguntes, ¿sería tan imposible? Claro, para nosotros es todo imposible, pero posible es para Dios. Todo es posible. Por eso nosotros te decimos, si estás pasando lucha, dificultad y enfermedad, quizás en este momento tú te encuentras solos, que es ahí donde vamos a ir. Quizás tú te encuentres solo, en soledad. Nadie sabe cómo es la soledad, sino solamente aquel que la está pasando. Pero nosotros te decimos que hay un Dios que tiene poder. Quizás tú dices, yo estoy en este momento quizás aún en una camilla de un hospital. Me han diagnosticado una enfermedad grave, que no hay casi cura, que no hay cura. Pero el Señor llega con una palabra en aquel lugar y aún puede haber un milagro para tu vida, porque para ti lo ves todo tan imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Quizás a lo mejor también tú estés lejos de tu propia familia. También estés lejos de tu propia familia. Y tú lo ves imposible de poder volver. Pero déjame decirte una cosa, que no hay nada imposible para Dios. Nada hay imposible para Él. Todo Él lo puede. Pero espera, por eso decíamos, espera solo en Él y Él hará. Y te demostrará. Pero fíjate que aquí la multitud tanto lo agobiaba, tanto lo agolpaba, que él aún en un momento necesitaba también un descanso para su cuerpo, porque él estaba en un cuerpo de hombre, era humano, era el Hijo de Dios, ¿sí? Es el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Y quizás a lo mejor decíamos todos nosotros, pero es el Hijo de Dios, Él capaz, nunca se cansa, ¿sí? Déjame decirte que Él se cansa también. Él se cansaba como nosotros porque estaba en un cuerpo humano, más allá de que haya dejado toda la gloria allá en los cielos. Pero es así donde se encontró en este lugar. Él le pidió a sus discípulos, dijo, yo me quedo despidiendo a la multitud. Yo estoy con toda esta gente a mi alrededor, en donde muchos le pedían consejos, muchos se acercaban, aún para saludarlo, aún para tocarlo. Muchos se acercaban para pedirle una guía. Quizás como hoy, tú te puedes hoy acercar a pedirle una guía al Señor. Pídele una guía, pídele lo que tú quieras, qué es lo que vas a hacer de aquí en adelante. Todo lo que tú te propongas, dice que el Señor te va a ayudar y te va a abrir las puertas, aún aquellas que para ti serían imposibles. Pero déjame decirte que nada, como decimos, nada hay imposible para Dios. Para todo Dios todo es imposible, todo es posible. Por eso decimos que allí estaba despidiendo a la multitud, a la gran multitud. Y muchos pedían quizás sanaciones, liberaciones. Y allí le dijo a sus discípulos, ustedes vayan yendo a un lugar en donde Él tenía que ir, ¿no es cierto? A ver milagros en otros lados también, porque no solamente se quedaban en un solo lugar, sino que donde Él iba había milagros, se producían grandes milagros y no se quedaba en un solo lugar. Por eso debía de cruzar el mar, ¿no es cierto? El mar de Galilea, ¿no es cierto? Por eso en aquel momento el Señor se encontraba en la orilla de ese mar y aún a sus discípulos le dijo, vayan que yo me quedaré despidiendo a toda esta gente. Quizás vaya a saber a qué hora era, porque ya era de noche, dice, ¿no es cierto? Que era muy de noche ya la tarde ya había pasado y ya se venía la noche. Y el Señor era allí en donde despidió a toda la multitud. Pero dice que en algún momento, una vez despedida la multitud, es ahí donde vamos a ir a la palabra del Señor. Quizás a lo mejor si tú tienes una Biblia en mano y quieres abrirla, quieres ver donde dice la palabra así, se encuentra en el libro de Mateos, en el libro de San Mateo, capítulo 14, versículo 23. Un solo versículo. Por eso te hemos hecho una introducción a esto. Dice así la palabra del Señor. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo se encontraba en el Señor. Muchos por ahí experimentan hoy en día, por eso te decía, tú que estás en un momento de soledad,
quizás hoy estás experimentando en este momento el estar solo. Quizás hoy estuviste con tus amigos, estuviste con tus parientes, quizás estuviste con tus padres, con tus propios hijos, pero llegó el momento de la soledad, el momento en donde ya no hay nadie a tu alrededor, en el momento en donde tú te encuentras solo contigo. Y es así donde debemos nosotros de pasar. Muchos siervos son los que están así también. Han pasado y aún siguen pasando también por esta soledad, más allá de que buscan de la presencia de Dios, más allá de que necesitan aún más del Señor, pero en algún momento se sienten solos, luchando. Y tú, en tu propia lucha, también quizás te sentirás en algún momento solo. Quizás tú te encuentres en este momento luchando y tú digas, yo estoy solo luchando. ¿Y por qué no te digo yo en este momento, por qué no dejas que Dios pelee por ti? Deja que el Señor pelee por ti. Solamente órale a Él, búscale. Dice que si le buscaremos de todo corazón, al Señor le hallaremos. Por eso, búscale al Señor Jesús. No dejes de buscar, no dejes de bajar los brazos. Dice que el Señor se encontró solo. Jesús, estamos hablando del propio Dios, el propio Hijo de Dios, que se encontró solo. Y por eso nosotros decimos que va a llegar un momento en nuestra vida que nuestra batalla, nuestra lucha, la vamos a pelear solo. Pero eso es lo que nosotros decimos, la vamos a pelear solos. Porque no va a haber nadie alrededor tuyo en que te diga, aquí estoy, hermano, yo voy a orar contigo. Aquí estoy, mi hermana, yo voy a orar por ti. Yo voy a estar orando por ti. Hay muchos que lo hacen, es así. Así es. Pero tú te encuentras solo. Tú miras a tu alrededor en este momento y te dices, pero no tengo a nadie a mi alrededor. Pero déjame decirte una cosa, el Señor está ahí, a tu lado, porque Él también pasó por esa soledad, por esa circunstancia. Mira, Él hacía milagros. El Señor sanaba enfermos. El Señor aún daba las vistas a los propios ciegos. Pero llegó el momento en donde llegó la noche. Quizás hoy te está llegando tu propia noche, tu propia desolación. Y tú piensas, o el enemigo te está metiendo también en la cabeza en donde te dice, ahora te estás encontrando solo. Tú solo. Pero mira lo que hizo el Señor Jesús. Una vez que despidió a la multitud, subió al monte a orar. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. Subir al monte. Subir a ese monte santo, que es la presencia del Señor. Allí no nos vamos a encontrar solos. Allí vamos a estar orándole al Señor, pidiéndole al Señor que el Señor nos ayude con mi dificultad. Señor, aquí tengo mi dificultad. Tú debes de orarle al Señor Jesús. Los discípulos se encontraron en un momento también en donde enséñanos, Señor Jesús, a orar, dice, ¿no? Y el Señor allí donde le dijo, oren así. Y le hizo recitar el Padre Nuestro, ¿no es cierto? Y les enseñó a orar. Pero el Señor no quiere una oración, ¿no es cierto?, que tú quieras, ¿no es cierto?, como hacen quizás aún los propios católicos, ¿no es cierto?, que rezan las Aves María, quizás le rezan a un santo. No. Dios quiere una comunión contigo, porque el Señor dice que te llama amigo una vez que tú le aceptas a Él en su corazón. Y ya tú no eres su enemigo, sino eres su amigo. Por eso Él quiere oírte en este día. Hoy el Señor te quiere oír a ti en una oración, en el momento de poder charlar. Quizás en algún momento tú puedes charlar con un amigo, con alguien que te pueda estar escuchando en tu problema. Y tú hablas lo normal con el amigo, mira, me está pasando estos problemas a mí, en mi vida, y yo me encuentro así, y me encuentro de esta manera, y no tengo salida. Bueno, es así donde también nosotros oramos a nuestro Dios. El Señor quiere que tú le llames a Él, porque Él es tu amigo, Él es tu mejor amigo. Él nunca te dejará, nunca te va a desamparar.
porque así lo dijo en su palabra, ¿no es cierto? Cuando el Señor fue arrebatado a los cielos, ¿no es cierto?, después de haber resucitado el tercer día, donde le dijo: y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no solamente hasta el fin del mundo, sino también en la propia eternidad. Allí también estará el Señor. Por eso le agradecemos al Señor, porque el Señor está con nosotros. Nosotros podemos pasar por cualquier dificultad, por cualquier enfermedad, aún en las propias enfermedades, porque así también nos dice en su palabra, ¿no es cierto?, que pasaremos por el fuego, por el agua, pero nada de eso nos va a afectar a nosotros. No nos dijo: no, yo te voy a liberar del fuego, te voy a liberar del agua. No, el Señor dijo: tú pasarás por el fuego de la prueba, tú pasarás por las aguas anegadas, yo estaré contigo, pero tú la tienes que pasar. Tienes que enfrentar la batalla que tú tienes ahora en este momento. Dios te la está dando como ganada, porque es así. Dios te da la victoria, pero debemos de pelear. Y por ahí tú piensas: pero si ya me dio la victoria, ¿para qué voy a luchar? Voy a pelear. No, debes de pelear la batalla. La buena fe, la batalla de la buena fe la debes pelear. Obviamente nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra todos principados y potestades que se mueven en las regiones celestes. Son todos espíritus de maldad que vienen a querer imponer, a querer sacarnos de la bendición. Y Dios nos quiere bendecir. Por eso nosotros te animamos a que aún sigas adelante y no bajes los brazos. El Señor se encontró solo. Tú también, si estás solo en este momento, pasando por una lucha y dificultad, pero déjame decirte algo: no estás solo. Dios está allí a tu lado. Solamente debes de orar, debes de buscarle al Señor. Busca, no dejes de buscarle. No te canses de buscarle al Señor. Quizás el diablo va a venir a tu mente a hablarte, a decirte: no sigas buscando, el Señor no te está oyendo, mirá que estás orando. Quizás ya vienes orando ya desde hace cuánto vienes orando por tu familia. Mira cómo vienes orando por esta enfermedad y el Señor no te está oyendo. Ese es el diablo, ese es el enemigo, que se mete en tu vida, se mete en tu mente, no se mete en tu corazón, porque allí es donde reina el Señor, pero se debe de meter en tu mente y te puede estar aconsejando mal. Quizás aún esté usando aún a tus propios parientes, a tus propios amigos. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué te sigues congregando si seguís estando igual? ¿Para qué seguís yendo a la iglesia si la enfermedad aún no se te fue? ¿Para qué seguís yendo a la iglesia si todavía tu hijo o tu hija sigue internada y el pronóstico todavía aún lo tiene reservado? ¿Para qué estás yendo a la iglesia? Eso es el enemigo. Y aún así usa. Así como Dios usa a nosotros para que podamos hablarle, el enemigo también usa a sus hijos, a aquellos que no quieren saber nada del Señor. Pero el Señor está ahí. Él te va a bendecir. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Los tiempos del Señor son más altos que los nuestros. Nosotros queremos todo ahora, todo rápido. Pero el Señor tiene sus tiempos. Y tú tienes que saber esperar en el tiempo del Señor. Y Él nunca va a llegar tarde. Él va a llegar siempre justo. Por eso aquí en la palabra del Señor dice: y cuando llegó la noche, estaba allí solo, en el monte, en donde también tuvo que orar, tuvo que también buscar del Señor un descanso en su alma. También se encontró solo. Por eso vemos cómo el Señor sintió esa soledad también. Pero no se dejó estar allí. Porque si nosotros seguimos leyendo aún más abajo, dice que se levantó una gran tempestad en el mar. Una enorme tempestad, una enorme tormenta. ¿No es cierto? Que esas tormentas también impide que quieran llegar a la bendición. Y la barca estaba que parecía que sucumbía en el medio del mar. Pero fíjate que el Señor venía caminando, aún en la propia tormenta. Y tú te dices: ¿cómo puede pasar eso? En una tremenda tempestad, donde hay olas
gigantes, donde hay vientos aún propios, quizás vientos hasta huracanados, que puede haber visto en aquel momento, en aquel lugar. Pero todo permitido por el enemigo, porque el enemigo no quiere que tú llegues a tu bendición. Pero es allí donde ahí está. El Señor caminaba sobre las aguas. Y fíjate que ahí donde vuelve, ¿no es cierto?, a estar, y los discípulos ven en el medio de la noche, en el medio del mar, ven donde se parecía que se acercaba y decía a ellos a los gritos, viene un fantasma. Y el Señor les hablaba desde allí. Soy yo. No temáis. Que no tengan miedo, no tengan temor. Soy yo que me estoy acercando a sus vidas. Quizás estás también pasando por esa dificultad y ese problema, y tu barca esté casi sucumbiendo. Es allí donde está el Señor y donde se acerca a Dios. Fíjate que anteriormente estaba en soledad el Señor. Se sintió solo. Pero eso no pudo con Él. Si no pudo con Él, tampoco va a poder contigo. Dios te va a dar la fortaleza para levantarte y seguir adelante. Por eso Él buscó, ¿dónde la fortaleza? De rodillas, orando al Señor, orando a su Padre Celestial, que Él le oía desde los cielos. Por eso Él caminó y se fue directo, aún en la propia tormenta, a través de las aguas. Y allí caminó. Y hubo un varón, un gran varón del Señor también, que lo seguía a todos lados donde iba, ¿no es cierto?, que era Pedro. Y ese Pedro le dijo, si eres tú, Señor, déjame que yo me acerque a ti y yo pueda aún caminar sobre estas aguas. Esa es tu actitud, en el cual tú tienes que tomar esa actitud que tuvo Pedro, en decir, yo voy a caminar sobre mis problemas, porque el agua representa los problemas de nuestra vida. Yo voy a caminar sobre mi enfermedad. Yo voy a caminar más allá de que los médicos me digan, mañana te vamos a hacer otro análisis porque no vemos que esto no cambia. No, yo voy a seguir caminando sobre las aguas. Yo voy a caminar sobre la tormenta, más allá de toda dificultad. Yo voy a seguir caminando. Si tú piensas que tu familia no se va a unir, déjame decirte que pronto lo hará el Señor. Pronto lo va a hacer, pero búscale a Él. Búscale de un sincero corazón. Búscale, humíllate ante la presencia del Señor. Y fíjate que Pedro caminó sobre las aguas. Estuvo, pero él ¿qué vio? Vio toda la tormenta que había a su alrededor. Vio que todo se desmoronaba a su alrededor. ¿No es cierto? Y es así como nosotros vemos cuando los problemas vienen. Cuando los problemas se acrecientan cada día, tú no tienes paz, no tienes gozo. El enemigo te quita el gozo, aún te quita la paz en tu propia casa, en tu propio hogar, en tu propio corazón. Pero déjame decirte que Dios es el que te da esa paz, ese gozo. Por eso, no dejes de mirarlo al Señor. No debes de mirar los problemas que hay a tu alrededor. No dejes de mirarlo al Señor. Míralo fijamente y tú caminarás también sobre las aguas. Fíjate que Pedro caminó un trecho, no se sabe cuánto, ¿no es cierto? Pero habrá caminado algunos pasos y quizás se habrá puesto a pensar, estoy caminando sobre las aguas. Si yo no tengo ningún poder para caminar sobre las aguas. Pero él caminó. Y fíjate que fue acercándose al Señor. Pero al ver todo lo que acontecía a su alrededor, todas las tormentas que él tenía, ¿no es cierto?, a su alrededor, todas las olas que caían cerca de él, tuvo miedo, tuvo temor. Y es así donde se empezó a hundir. Por eso no debes de llegar a ese momento. No dejes que los problemas te hundan. No dejes que los problemas te hundan. Aún si tú piensas que estás en soledad. No, el Señor está contigo. Abraza al Señor. Pero tú dices, yo no puedo abrazarlo si Él no está acá. Yo no lo puedo ver, pero lo puedes sentir. Siéntelo, búscale y el Señor va a estar ahí, a tu lado. Porque el Señor pasó también por estos problemas. Y el Señor sabe y conoce hasta dónde podemos llegar nosotros también.
¿Hasta dónde podemos soportarlo? Por eso el Señor te va a dar fortaleza. En este momento, si tú necesitas fortaleza, Él te la va a dar. Pero debes de orar, de ir al monte del Señor, al monte santo del Señor, y de allí orarle a Dios. Por eso Pedro miró y le dijo, y cuando le dijo, sálvame Señor, extendió su mano al Señor y lo sacó. Y cuando lo sacó, le dijo, hombre de poca fe, que miráis, ¿no es cierto?, todos tus problemas a tu alrededor, porque miraste todo lo que había a tu alrededor, todas estas aguas, la tormenta. Tú miraste eso y no miraste, y dejaste de mirarme a mí, dice Dios. Dejaste de buscarme a mí, y los problemas te agobiaron, y aún así casi pierdes tu propia vida. No estamos hablando de que vas a morir en vida, ¿no es cierto? Sino estamos hablando a través de lo espiritual. Quizás allí tú puedas estar quizás muriéndote en lo espiritual. Pero acércate al Señor, porque Él es el dador de la vida y Él te puede dar vida a ti y tú puedes gozarte en Él. Por eso en este momento nosotros decimos, mírate, que aún Jesús, una vez que estuvo rodeado de tanta gente, en el bullicio de toda esa multitud, Él también se sintió solo. Pero Él no se quedó en decir, me siento solo, estoy solo, no tengo a mis discípulos a mi alrededor que por lo menos podía hablar con ellos. No, quizás a lo mejor la multitud ya no estaba a su alrededor, ni nadie se había quedado al lado de Él como para poder charlar algo. A veces uno también necesitamos eso, de charlar con alguien, de que nos puedan contestar a alguien a nuestro alrededor. Pero Él se sintió solo. Pero Él no se quedó con eso, sino buscó la presencia del Señor. Fue a lo más alto y luego caminó sobre las aguas. Por eso nosotros te animamos a que tú también puedas caminar sobre las aguas y sobre todos tus problemas. Pero búscale al Señor de un sincero corazón y verás que pronto va a haber noticias buenas. Vas a ver que verás que va a haber noticias que aún a ti te van a sorprender. Pero déjame decirte que todo es permitido por Dios y que todo es posible. Para nosotros es imposible, para Dios es todo posible. Por eso, gracias al Señor por esta hermosa palabra, por esta hermosa reflexión que podamos tener en este día de hoy. Y si tú estás con problemas y luchas, déjame orar por ti en este momento. Padre Señor, gracias te damos por esta hermosa palabra que tú me has dado, Señor. Quizás ahora en este momento, Dios mío, Señor, hay muchos que se sienten solos, Señor. Hay muchos que están ahí en este momento, en su hogar, en algún lugar, aún hasta en su propia familia. No hace falta que no esté en su propia familia, sino estando su propia familia en su propia casa, aún también se sienten solos, Señor. Aún así, aún en los propios matrimonios también, Señor. Parece que el enemigo ha entrado también en sus hogares, Dios mío, Señor. Señor, y ellos también aún estando al lado de su pareja, también se sienten solos, Señor. Su esposa también se siente sola, Señor. Pero déjame, Señor, orar por ellos, Dios mío, Señor, para que tú puedas, Dios mío, Señor, hacer algo por ellos, Señor. Así como lo hiciste, tú eres el Dios de hoy, también lo fuiste en el de ayer, en el de tiempo atrás, Señor. Tú no has cambiado, Señor, tú eres el mismo, así como lo dice ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y tú no cambias, Señor. Lo hiciste con sus discípulos, lo hiciste con tus discípulos, Dios mío, Señor, hace mucho tiempo atrás, Señor. Hoy también lo puedes hacer, Señor, porque tu poder y tu mano no se ha acortado, Dios mío, Señor. Por eso gracias te damos por estar, Señor, a nuestro lado, aún en nuestros propios problemas, Señor. Ayúdanos a que podamos caminar sobre las aguas también de nuestros propios problemas de dificultad y que podamos también, Señor, y nunca sentirnos solos, Señor, sino levantar las manos a los cielos o nuestra mirada a los cielos y pedirte a ti el socorro, Señor, y tú vendrás, Dios mío, a nuestro socorro, Señor, y nos sacará. Pero que nuestra fe no mengue, Señor, que nuestra fe siga intacta, Señor, y que podamos tener confianza de que tú
vendrá a ser nuestra ayuda. Por eso te lo agradecemos, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios, que el Señor te bendiga. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga.